¿ya? Ya, y para ir terminando, tenemos otra cosa más. Entonces, en las narraciones tenemos de dos tipos, ¿ya? En prosa y en verso. Entonces, en verso se refiere a poemas, ¿ya? En forma de poemas también nos pueden contar historias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Los barcos son barcos pegados a la orilla, a veces en el secreto de alas recogidas. Pero si mueves la mano, simplemente me miras, hay algo que navega, que vuela hacia la vida. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, esto es en tipo verso, ¿no? Que son poemas, básicamente. Y en prosa, cuando me refiero a prosa, es el texto seguido, ¿ya? El cuento como conocemos como tal, ¿ya? Entonces, cuentos seguidos. Por ejemplo, Los ojos del mío Cid, llanto van llorando. Bueno, este es prosa igual, ¿no? Es otro tipo de prosa, de versos, de poemas, ¿no? Y el texto escrito, este sería en prosa, ¿ya? Y el prosa sería así, lo que conocemos actualmente, ¿no? Digamos, la escritura seguida, ¿no? A tipo de párrafos. Y en cuanto el Cid hubo recogido sus bienes, salió de vivar con sus amigos y mandó ir camino a Burgos. Allí dejó su casa vacía y abandonada, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, este sería un tipo de en prosa, ¿ya? Porque está escrito tal cual, a manera de párrafos, como conocemos, ¿no? Ya, vamos analizando aquí solamente, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos analizando, y como yo les decía, cuando encontramos el guión, ¿no es cierto? Se refiere a que son las palabras que literales que dijo que está diciendo el personaje, ¿no? ¿A dónde vas, niña? Entonces, también se puede combinar. Entonces, como ve, aquí tenemos el texto donde de pronto el narrador está contando la historia, pero donde vemos las líneas del inicio significa que estas palabras son específicamente las que dice el autor, el protagonista, ¿no? De la obra. Pues, por ejemplo, aquí le dice, ¿a dónde vas? Preguntó el lobo con su voz ronca. A casa de mi abuelita, le dijo Caperucita. Entonces, esto es lo que está diciendo literalmente el personaje. Ya, dame un segundo, vamos a ver solo un ejemplo y ya terminamos con eso. Bueno, sí, bueno. Ya, entonces aquí tenemos, las narraciones poéticas. Ya, vamos a leyendo solamente un poco ya para terminar. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Ya vamos, déjenme buscar, estoy buscando una específica. Vamos a leer un extracto de una novela y ya con eso terminamos. Bueno, mientras busco ya. No se olviden entonces que con ustedes tenemos el cuestionario y la prueba la siguiente clase, ¿no? Entonces, como ya les dije, tienen que conectarse igual todos y en la primera hora vamos a hacer un repaso y en la siguiente hora ya dan la prueba y la prueba estaría habilitada todo el día, ¿no? Pero lógicamente si la pueden hacer en ese momento sería mucho mejor. ¿Qué más? Entonces, la actividad para la siguiente semana va a ser los cuestionarios, ¿ya? Todavía no están subidos, no he podido realizar todavía los cuestionarios, pero yo espero que estén subidos hasta el martes, ¿ya? Hasta el martes espero que ya estén subidos los cuestionarios, porque eso todavía no los termino. Ya, entonces van a estar subidos los cuestionarios hasta el martes, pues yo les avisaría por el Telegram que ya están listos para que puedan ustedes resolver. Van a ser de opción múltiple, ¿ya? Entonces, por ejemplo, va a estar la pregunta, y usted tiene tres opciones. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Ya? Entonces, bastante fácil. Entonces, por eso sí me voy a demorar un poquito más, ¿ya? O sea, no va a tener que escribir, sino escoger respuestas correctas, analizar y escoger. Eso en los dos cuestionarios, de inglés y de lengua. ¿Listo? Pero usted va a tener que resolver. Solo marcando cuál es la respuesta correcta. Lógicamente, el cuestionario va a tener que, con lo que hemos visto, ¿no? En el caso de lengua, podrán haber algunas preguntas de análisis, ¿no? Por ejemplo, analice la siguiente lectura, ¿ya? Y una pregunta sobre un texto. Y listo. Eso en cuanto a los cuestionarios. Esa es la actividad que tendrían ustedes, ¿ya? Resolver los cuestionarios para la prueba que tienen después. Repito, los cuestionarios espero que estén subidos hasta el martes, ¿ya? Si lo logro ya el lunes o mañana, ya les aviso igual por el Telegram para que
puedan comenzar a resolver. Ya, denme un segundito. Por ejemplo, una de las obras, para ir terminando, de las obras más famosas es el ingenioso Hidalgo Quijote de la Mancha, ¿no? Esta obra, ¿no? Don Quijote de la Mancha. Entonces, esta obra es bastante famosa, y este sería, entraría dentro del tipo de ciencia ficción, ya, porque no es una obra real, ¿no? No es histórica, entonces no son hechos reales, ¿no? Entonces entra del tipo de ciencia ficción, de imaginativo. Ya, déjenme ver. Ya, vamos a leer un poco para ir entendiendo y ir analizando lo que veamos. Déjenme ver desde dónde le podemos leer. No vamos a alcanzar a leer todo, solamente un pequeño extracto, ¿ya? Ya, desde aquí vamos a leer. Don Quijote de la Mancha. Ya, ahí vamos a ir analizando algunos elementos. Patricia, ayúdenos leyendo, ¿ya? Yo le digo hasta dónde. Disculpe, pero, disculpe, Alicia, ¿me dijo? Ya, que nos ayude a leer, ¿ya? Desde aquí. Cuenta así de Jamén Benellín, autor arábigo y manchego. En esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginaria historia que Don Quijote alzó los ojos y vio que en el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados con cuentas a una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas a las manos. Venían asimismo con ellos 2 hombres de caballo y 2 de pie, los de caballo con escopetas de rueda y los de pie con dardos y espadas, así como Sancho Panza los vido y dijo: esta cadena es de galotes, gente forzada de rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente. No digo eso, respondió Sancho, sino que gente que por sus delitos van condenadas a servir al rey en las galeras por fuerza. En resolución replicó Don Quijote: como quiere que Helio sea esta gente, aunque los lleva, van por fuerza y no por voluntad. Así es, dijo Sancho. Pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de oficio, deshacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Ya, gracias. Entonces, miren, hasta ahí vamos a analizar una cosa. Si usted se da cuenta, entonces aquí tenemos un narrador, ¿no es cierto? Nos está contando, ya, nos está contando. Entonces tenemos aquí un narrador. Y como les decía, en esta tenemos partes específicas, ya, donde vemos los guiones. Quiere decir, ¿no es cierto?, que este es el texto que está diciendo el autor. Pues aquí dice, ¿cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote, ¿no? Y ojo, también siempre hay que resaltar quién lo dice. Ya, entonces aquí está. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. Este es el diálogo de Don Quijote. No digo eso, respondió Sancho. ¿Ya? Y luego el resto sigue la explicación del narrador. Entonces el narrador va contando la historia, ¿no es cierto? Va narrando la historia. Pero también se puede mezclar, y aquí nos está incluyendo las preguntas que hace la persona, ¿no es cierto? El texto de la persona, el texto del protagonista. Entonces, siempre que vemos guiones, es el texto, es las palabras literales que está diciendo la persona. ¿Ya? Ya creo que hasta aquí nos quedamos. Ya. Sigamos. Damián, nos leyendo, ¿ya? Ya. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia que el mismo rey no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Llegó en esto la cadena de los galeotes, y Don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informalle y decirle la causa
o causas por qué llevaban a aquella gente de aquella manera. Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes, gente de su majestad que iba a galeras y que no había más que decir, ni él tenía más que saber. Ya. Ya, un poquito más, por favor. Ya. Ya. Con todo esto, replicó Don Quijote, querría saber de cada uno de ellos en particular la causa de su desgracia. Añadió a estas obras tales y tan comedidas razones para moverlos que le dijesen lo que deseaba. Que la otra guarda de a caballo le dijo, aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo este de detenernos a sacarles ni a leerlas. Vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán, si quisieren, que si querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías. Ya, hasta nomás. Muchas gracias. Ya, entonces vamos a ir ya terminando. Entonces, bueno, como les dije, vamos a leer solo un extracto, ¿no? Un extracto, un pequeño extracto. Vamos, aquí había un cuadrito para... Déjenme ver dónde estaba el cuadrito. Un segundito. Ya, entonces mire, ya con esto acabamos. Entonces aquí nos dice, ¿no? Bueno, leímos el pequeño extracto de la obra, ¿no? Pero aquí tenemos un ejemplo, aquí están los elementos que vimos de la obra que, bueno, un poquito de lo que leímos. Entonces dice, protagonista, el protagonista dice es un antihéroe, ¿no? Es Don Quijote de la Mancha, ¿no? Eso nada más, como protagonista. El espacio, dice, transcurre en el empobrecido territorio español, ¿no? Tal vez no se entendió mucho porque no leímos mucho, pero ya leyendo la obra más, pues se va a sobreentender, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el lugar que ocurre en un empobrecido territorio español, ¿no? El tiempo, dice. Se observa aquí, mira, esto es como un análisis de esta obra, ¿no? El tiempo, se observa una contradicción entre el tiempo objetivo y el subjetivo. Los acontecimientos ocurren en el siglo XVII, pero el protagonista se comporta como un caballero de inicios de medioevo, de la época medieval, y vive en un tiempo ficticio, ¿no? Aquí mezcla, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la obra es de ciencia ficción, ¿no? La obra no es real, es una obra de ciencia ficción. Entonces, como es de ciencia ficción, puede mezclar los tiempos, no hay problema. Acción. En las erráticas peripecias del protagonista se confrontan los sucesos realistas con una mirada distorsionada, como por ejemplo el episodio de los molinos de viento, ¿ya? ¿No es cierto? Hay que recalcar que es de ciencia ficción, entonces lógicamente los hechos se mezclan, hechos reales y hechos de ciencia ficción, ¿no? Narrador, presenta una cadena de múltiples narradores. Hay varios narradores, ya. Por ejemplo, dice los Anales Manchengos, el historiador arábigo Sinehan Pangeli y el traductor Moristo y el editor Cervantes. Ya, hay varios tipos de narradores aquí. El tono es sarcástico, irónico y humorístico, ¿no? Es una obra bastante conocida y tiene también tintes de comedia, ¿no? Por eso dice sarcástico, irónico y humorístico. ¿Y qué estilo es? La voz del Quijote imita este estilo arcaicente que resulta anacrónico con relación al registro de los otros personajes. En el estilo tenemos de dos tipos, ¿no? Directo e indirecto, porque como ustedes se dieron cuenta, donde encontrábamos los guiones era directo porque decía el texto tal cual del personaje y también teníamos un estilo indirecto que utilizaba el narrador. Ya, eso nada más. Hasta ahí vamos a quedar. Entonces, ya para ir terminando, nuevamente